vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar a hablar de lo que ha pasado recientemente, ¿no? Y la noticia de hoy, que es el fallecimiento del artista colombiano Fernando Botero. Fernando Botero, para la gente que no lo ubica, es uno de los grandes artistas colombianos y no solamente, digamos, conocido en Colombia, sino también a nivel internacional y reconocido, o es fácil de reconocer sus obras por estas mujeres de gran peso, ¿no? Por la masa, la cantidad de masa anatómica en hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué te ha parecido primero el hecho de considerar a Botero como un gran artista a nivel internacional? Botero es un gran artista realmente universal, que nos sirve, por ejemplo, para confrontar como una muestra de su significación mundial con los artistas peruanos, ¿no? Que cuántos fingen que tienen éxito a nivel internacional y buscan ser celebrados y realmente, aunque son muy buenos artistas, no acaban nunca de singularizarse. En cambio, como tú dices, Botero, aunque ese exceso anatómico no es un exceso natural como las mujeres de Rubens, ¿no? Botero tiene unas formas muy peculiares de exageración, una extensión desmesurada, que sin embargo ha sido su sello característico en todo. Pero creo que si pones un bodegón de Botero, igual va a haber ahí una connotación que vas a saber reconocerlo. Y es que ese es el sello de un gran artista, ¿no? Y realmente un artista aclamado y debe ser el mayor pintor colombiano y uno de los más famosos latinoamericanos de toda la historia. Entonces, ha fallecido a una edad muy avanzada, más de 90 años. 91 Igual años, es una lástima. Sí, el tema era que estaba arrastrando una neumonía, lamentablemente. Bueno, esa edad, a esa edad neumonía ya mortal. Es complicada, terriblemente complicada. Pero como te decía, ¿no? O sea, realmente es bueno que lo enaltezcan. Veo que en Colombia van a dictar una semana, creo, de duro nacional. Semana de duro nacional, sobre todo en Medellín. Me parece adecuado, ¿no? En Medellín. Que está muy ornado y ornamentado por escultura de Botero también, ¿no? O sea, eso es valioso e interesante. Pero mira, ese es un tema con Botero, y sin embargo a toda la gente se le pasa. Hoy día es cumpleaños de Belli, cumple 96 años. El poeta, Germán Belli. Bueno, en cierta medida es interesante también que eso se pase, pero estábamos hablando de Botero, y te decía, vinculándolo, ¿qué autores, qué artistas nacionales peruanos tenemos que se puedan oponer a Botero? Que a mí me gustan siempre este tipo de comparaciones y de confrontaciones, ¿no? Realmente yo no hallo ningún pintor peruano que sea tan connotado ni exitoso internacionalmente como Botero, salvo que tú sepas de alguno. No, hasta ahora no, y peor que vivo, ¿no? Mucho menos. Mucho menos. No, bueno, porque quizás su chilla sí se vende muy bien, no, su obra hace tiempo, ¿no? Eso es otro Pero realmente de los vivos no hay ninguno comparable, y eso no es para hablar mal de nuestro país, sino para señalar qué cosa pasa con la gente que vive encubriendo entuertos y falsedades y realmente no se la buscan como debe ser. No, pero además, Percy, Colombia, a comparación de Perú, existe ahí sí una industria cultural y políticas culturales, ¿no? Que desde hace muchos años atrás vienen impulsando y dando a conocer a sus artistas, promueven la riqueza cultural que tienen a nivel mundial, y promover la obra, el trabajo de Fernando Botero es parte de eso. Hay un trabajo intelectual y un trabajo jurídico en que Colombia siempre ha sido adelantada en el continente, pese a todos los problemas sociales que hay, el narcotráfico, la FARC, etcétera, siempre han estado un paso adelante en muchos temas de orden intelectual, en cuestiones literarias. La Corte colombiana es un referente, la Corte Constitucional, ¿no? Siempre es un referente de proyecciones muy avanzadas en el ámbito jurídico. Entonces, esto es algo que no solamente corresponde pues al mérito de Botero, muy bien lo que precisas, este desarrollo, este reconocimiento, sino que es como una argamasa realmente nacional que ha proyectado y ha servido para que se proyecten autores de esta calidad, que aquí no pasa absolutamente nada de eso. Y puede haber grandes talentos, pero sin un esclarecimiento de su identidad y con una propulsión o impulso colectivo y una reflexión total y crítica también, es lo mismo que nada. ¿Y qué pasa? La gente va, viene y siempre están en falsedades, ¿no? Sí, pues bueno, lamentable conocer del fallecimiento del artista colombiano Fernando Botero, ¿no? Ahora, del artista colombiano Fernando Botero, vamos a pasar a un tema sobre la última muestra del artista Alberto Quintanilla, ¿no?
bellasartino, cusqueño, rebelde, pero que... Complicado tipo también, claro. Pero que además de eso, nos vamos a referir precisamente a la reciente muestra que ha sido inaugurado el día miércoles. Que casualmente se ve ahí El en día la portada de lo miércoles, que ¿no? escribí, Y ¿no? Percy Vilches ha escrito un texto súper interesante que lo ha titulado Las cuatro caras de la última muestra de Alberto Quintanilla en la Galería Pancho Fierro. Galería Pancho Fierro, que para algunos es la galería más importante del centro de Lima, ¿ok? Pero bueno, ¿qué ha pasado? Es la pregunta. ¿Qué ha pasado en la Galería Pancho Fierro o qué cosa no ha pasado en la muestra del maestro Alberto Quintanilla, Percy? Mira, tú sabes que la obra de Quintanilla es muy entretenida, es interesante, ¿no? Pero me parece, y de hecho lo escribí, lo expuse, que había una mala coordinación en la gestión, porque en principio veía que no tenía casi nada de prensa, ¿no? La nota de prensa no había llegado a un montón de medios, no había llegado tampoco a Lima Gris ni a otros sitios. Entonces, No ha salido, en realidad cuando... uno revisa los medios y Peor aún, la muestra peor o aún. noticias sobre la muestra de Alberto Quintanilla en la Galería Pancho Fierro no existe. Peor aún, o sea, ¿cómo es posible? Bueno, se deja pues en el desamparo prácticamente al tipo, porque cuando está en la muestra se habrán llegado 20 personas. O sea, para ir a una inauguración que de todas A formas, ver. aunque no tenga el éxito internacional que muchos creen, ¿no es cierto? Es sin embargo un pintor peruano muy importante, debe ser uno de los 5 peruanos vivos, ¿no? Más Importantes, como importantes, pintores peruanos vivos más importantes. sin Entre los duda. 5, porque sus ayayeros dicen que es el número 1, es absurdo también. Es uno de los 5 más importantes. Pero, siendo uno de los 5 más importantes, no se ha dado una cobertura de prensa adecuada, no ha habido una convocatoria que yo creo lo suficientemente idónea, porque ese sitio debería haber estado lleno, por lo menos. Aparte de eso, yo creo que acá hay responsabilidad de la cabeza de la municipalidad para comenzar. ¿Y quién es la cabeza? El alcalde, pues, ¿no? El alcalde de Lima, el reconocido y más conocido como Porqui, Rafael Claro, que López no Aliaga, llegó a la muestra, que 5 minutos para saludar. es lamentable también que el alcalde de Lima no esté presente en la inauguración de la muestra, de una muestra como el artista Alberto Quintanilla. Entonces uno se pregunta, ¿le interesa en realidad la cultura al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga? ¿Qué equipo tiene que maneja la Galería Pancho Fierro o el tema cultural en nuestra ciudad? Me encontré con la escultora Nancy de Arancén casualmente en la muestra y justo estábamos hablando, me pregunta, pero no viene el alcalde. Yo le digo, pero ¿tú crees que al alcalde le importa la cultura? Digo, ¿a qué político le importa la cultura si acaso en la cultura van a hallar las grandes licitaciones que les encanta, los grandes contratos de obras que suelen hacer y que en general, y como se ve en diferentes municipalidades, todo el mundo se lleva la suya, ¿no? Claro. Entonces, con la cultura no hay grandes presupuestos como para que hagan un uso arbitrario de ello, entonces realmente no les importa y ni siquiera por cumplir llegan. ¿Qué nos demuestra? Que un autor de 90 y tantos años como Quintanilla, realmente a la clase política no le importa lo más mínimo. Pues. Ahora, otra cosa y otro error para mí, inaugurar la muestra Quintanilla en Pancho Fierro al mediodía. Es un absurdo. ¿Cómo van a inaugurar una muestra al mediodía? Eso es muy sencillo y lo puse en mi texto. ¿Qué pasa? Que el personal que trabaja en la municipalidad trabaja hasta las 6 de la tarde o las 5. Porque claro, es un hecho insólito, o sea, toda inauguración tiene que ser en la noche. Y a Quintanilla me comentaba que le habían dicho que por el tráfico, esa es una cosa realmente para engañar a la gente, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Y lo que tiene que ver es que no han tenido prevista una agenda, una disposición monetaria para paliar los empleados que debían trabajar en la noche, ¿no? En la exposición, en la inauguración que debía ser en la noche. Por ejemplo, a mí lo que me han comentado, porque he estado preguntando qué está pasando en el área cultural de la Municipalidad de Lima, y lo que me han dicho es, Edwin, no hay personal, después que sacaron a todos de la gestión anterior, poco a poco están sumándose, pero no hay gente que conozca el tema. Hay una señorita ahí de nacionalidad cubana en la Pancho Fierro encargada, que estuvo en una gestión anterior y ha regresado, pero parece que, como tú dices, prefiere irse a las 6 de la tarde o 5 de la tarde que acaba su horario, que hacer una inauguración adecuadamente a las 7 o 7:30 de la noche. Entonces, no le importa, pues, ¿no? Para resumir esto, el tema cultural
al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, porque en el tema cultural es un gran ignorante. También creo que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Como cualquier político en ejercicio, salvo excepciones que no serán ni dos Ya. y que casi no se conocen. Pero también tiene un problema Quintanilla en torno a su propio manejo de prensa. ¿Cómo es posible que esto no haya salido más de prensa? No tiene entrevistas. Y lo tengo que decir, yo lo estoy invitando para venir hoy día. Que quería para ir a recogerlo, que quería para ir a regresarlo. Pero no se puede ver a alguien que su casa para llena de gente, alguien que lo mueva. Que lo movilice, que lo movilice. Y que le vea a la prensa, que le consiga las entrevistas. O sea, antes de la exposición debería haber tenido 2, 3 entrevistas, artículos, comentarios, ¿no? O sea, no había nada. Ahora, eso pasa con un viejo de 91 años, de la promoción de oro, que siempre se han visto, estado disputando a ver quién era con Gerardo Chávez, con Galdós Rivas, con la misma Tirsa. O sea, si eso pasa con esta gente, imagínate cómo se trata y cómo se mueve el resto de artistas. Sin duda. Ahora hay una cosa más que me han comentado. ¿Quién va a competir con Botero en este orden? No, pues. Pero si ahora hay una cosa más que me ha comentado, y es una cosa bastante seria, que está haciendo el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Se trata que él, de alguna forma, desde su pequeñita mirada del tema cultural, él está de alguna manera fiscalizando qué presentan para los espacios culturales de municipalidad. Es decir, fiscalizando qué se presenta en el Museo Metropolitano y en el Pancho Fierro. Es decir, no está aceptando, ojo, no está aceptando cualquier muestra. Toda muestra que se haga, escuchen bien, de ahora en adelante, en los espacios de la Municipalidad de Lima, prácticamente debe ser aprobado por el alcalde. Si el alcalde no lo aprueba, no va. Es un totalitarismo cultural. Está dentro de su ignorancia. O sea, el arte degenerado, va a decir. ¿No? Claro, está censurando. Lo que pasa es que está haciendo lo que hacían los nazis en su época. Por eso te digo, ¿no? De esa exposición. Es decir, no vamos a ver a una, de repente una escultura mostrando un seno, ¿no? Esas cosas que a esta clase de gente como Rafael López Aliaga le molestan. ¿Por qué? Porque no entiende lo que es el arte. Podría mandar a cubrir las estatuas de desnudos que están ahí en el mismo centro, ¿no? En el Paseo Colón, por ejemplo. Y si lo nombras director de Bellas Artes, Rafael López Aliaga manda a sacar toda la escultura y lo guarda en el depósito. O sea, a ese grado de ignorancia hemos llegado teniendo una persona al frente de la Municipalidad de Lima. Entonces a mí un poco me preocupa esto, porque los artistas de ahora en adelante que quieren exponer en la galería de la Municipalidad de Lima no van a tener libertad, punto. Bueno, tienen que buscarse otro espacio, ¿no? Caballero. Pero es curioso. Es que no se trata de buscarse esos espacios. ¿Sabes por qué? Sí. Escúchame. A ver. No se trata de buscarse esos espacios, porque esos espacios son de la municipalidad, es decir, pertenecen a todos los ciudadanos. Es que mira, yo estoy de acuerdo, ya, es un ignorante el tipo, pero de todas formas, o sea, son espacios que muy bien le pertenecen a los ciudadanos, pero ellos tienen una línea política. El problema es, la ciudadanía lo ha puesto a él en el poder. Pero esa línea política no tiene que ir contra las galerías. Está mal. No, pero es que esa es una cosa polémica. Pues. Porque eso es una mirada personal enferma del propio alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Pero él está en las condiciones y facultado para hacerlo. Lo que no niega, yo estoy de acuerdo con tu crítica a López Aliaga, que no tiene ninguna idea de cultura, y probablemente las cosas que, y también bromeaba ese día en la galería de la Pancho Fierro, digo, le gustaba pues solamente el arte sacro, y realmente si le gustan algunas cosas perversas, tampoco no las va a decir en público, porque, bueno, eso hay un montón de tela para cortar, para explorar esa psicología de este hombre, ¿no? Pero, y sus gustos estéticos, o sea, olvídate. Ahora, yo decía, se tiene que buscar, porque si sabes ya que hay una autoridad, que yo considero que estaría haciendo un ejercicio de una precensura. Está censurando, o sea, antes de que salgan las muestras, ¿no? Porque generalmente, y se han visto un montón de casos, salen las muestras y luego claman la censura a destiempo. Entonces está tomando como una previsión, como para evitarse problemas. Pero igual si es problemático, lo ideal sería que incluso dé espacio a alguna muestra que pudiera estar en contra suya, incluso que artísticamente se le ataque políticamente. Si estuviéramos en una real democracia y si el hombre tuviera las capacidades de poder contrarrestar, ahí se daría lo que tú dices. Estamos abiertos a todas las formas de ejercicio de la libertad ciudadana. Pero esa es una condición, digamos, ideal, ¿no? Digamos, con ese matiz. Y lo demás, estamos
de acuerdo, como casi siempre. Pero bueno, felizmente, digo yo, y atento a toda la comunidad cultural, artística de Lima principalmente, a partir de enero ya se va a poder vacar a los alcaldes, ¿no? O sea, eso es importante saberlo, ¿no? Ya pasó un año, después de un año ya se puede pedir o hacer lo que se le hizo a Susana Villarán. Al revés de Porqui. Mira al alcalde de Trujillo que acaba de salir la sentencia de segunda instancia que por difamación está para que lo inhabiliten. Lo censuraron. No, claro, después sus propios, la propios regidores ya han visto de sacarlo de sitio y tal. Lo sacaron. Pero este hombre pasó, digamos, a cobrar gran notoriedad porque mandó a hacer pues, estas grandes esculturas megafálicas de los mocheros. Oye, el pueblo realmente anormalizado creía este tipo que sea alcalde de Trujillo. Es una de las cosas más idiotas que he visto. Arturo Fernández, tiene otra forma. Claro, y hay gente que en su locura dice, este debe ser presidente o es un pequeño Bukele. Entonces, mira, ¿qué hacemos con esta gente? Es al revés de Porqui. Recordemos también que hablaba de pura pornografía, porque ya es algo pornográfico, no es ni tan erótico lo que proponía, llevó falos al municipio, todo un infierno. Es al revés de Porqui. Claro. ¿Y qué pasa? La gente le da espacio para que lleguen al ejercicio de poder. ¿Qué pasa con la gente y hasta cuándo? Bueno, seleccionen todos los capítulos que hay de Lima Gris, de los programas de viernes, empiecen a verlo una y otra vez durante la semana y pónganse a pensar en todos estos temas que no pueden estar en este plan, ¿no? Bueno, ahora hablando de Botero, hablando de Alberto Quintanilla, hablando de lo que está pasando en Pancho Fierro, en esta gestión del alcalde. Y de los mocheros ¿no? y de esta faceta horrorosa del alcalde Rafael López Aliaga. Vamos a saltar pues a el Ministerio de Cultura. Un ministerio que en serio ya no sé qué pensar ya. Pasa de todo ahí. Es una tribulación perenne. Tremendo. O sea, es un nido, no solamente es un nido de ratas, no solamente es una caja chica, no solamente es donde la corrupción salpica ahí de alguna forma, sino también ahora espacios como el Museo Nacional del Perú, ¿no? Han sufrido un robo. Hurtos sistemáticos, ¿no? Un hurto sistemático, de muchos bienes de baterías. ¿no? Estamos hablando de la sustracción de 220 baterías valorizadas en aproximadamente 1 millón de soles que han desaparecido del Museo Nacional del Perú. ¿Qué pasa con la seguridad ahí? ¿Qué ha sucedido realmente? 24 horas perenne, la seguridad ahí permanente. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que 220 baterías que pesan cada una aproximadamente 40 kilos, multiplicamos, son 8.800 kilos, han salido y nadie se da cuenta? Y las cámaras de seguridad, debe haber un sistema de cámaras todo el día. Esto es ahí, es una cosa, no es ni extrañísima. Ahora, nosotros hemos estado... Hay un cubrimiento aparente, ¿eh? Claro, nosotros hemos estado denunciando todo lo que pasa en el MUNA. Ojo, las licitaciones a dedo, los apagones, que nos parecía una cosa bastante seria. Y curiosamente, después de los apagones, porque han existido en los últimos 3 meses más de 17 apagones en el MUNA, ¿no? Incluso algunos apagones que duraban casi 3 días. Y uno se pregunta, ¿qué está haciendo la ministra de Cultura, Leslie Urteaga? ¿Qué hace esta protegida de la presidenta Dina Boluarte en realidad? ¿Qué cosa querés que hace? Más que, no sé, sale la televisión, habla cualquier cosa. ¿Realmente te han concedido una entrevista hace cuánto que le estás pidiendo para entrevistarla? No, hace 4 meses ya que se le ha solicitado, ¿no? En distintas comunicaciones con su jefe de prensa. Incluso el otro día me lo encontré en el Congreso, el jefe de prensa, a Claudio Poma. Y le digo, Claudio, ¿qué fue? Le digo, ¿no? No, Edwin, sí te vamos a dar la entrevista, pero espera un poquito. Han pasado 4 meses. Creo que no se puede ir mañana y creo que ¿no? desde lo que Solar pasa, no hay un ministro que te haya sido tan evasivo, ¿no? Lo que pasa que le dan entrevista a la gente que no conoce el tema cultural, a la gente que no está empapada de lo que sucede en ese ministerio. Claro, con esos periodistas que están en la televisión, que ignoran el tema cultural completamente, se pasean. En cambio, conmigo, que estoy, o con alguien de Lima Gris que está atento a lo que sucede en el ambiente cultural, en el sector cultural, sobre todo en el Ministerio de Cultura, ¿no? Sabemos todo lo que sucede ahí. Y no nos quieren dar la entrevista
¿Por qué? Porque no nos quieren responder a los cuestionamientos reales y documentados que tenemos. Pero por lo menos deberían tener alguna suerte de vocero, alguien que dé la cara. O sea, esto es algo increíble, porque no es el MINCU, por supuesto, pero, o sea, el resto de ministerios y instituciones estatales Esa foto no están es, René, esa foto no es la otra. están en el desamparo y realmente no tienen ni siquiera el criterio de ver, de tener alguna especie de vocero, de agente de prensa que pueda dar satisfacciones a todos estos asuntos, ¿no? Quizá por circunscribirse a que solamente pueda hablar el titular del sector y a veces pues están de titulares del sector por casualidades o porque no tienen más gente a disposición en el Poder Ejecutivo, ¿no? No, es algo terrible. Claro, mira, hemos, digamos, entrevistado, a ver, estoy tratando de hacer memoria con los entrevistados que han sido ministros de Cultura, ¿no? Hay dos anécdotas que tengo yo. La primera, cuando cuestionábamos al ministro, hace un momento dijiste, Pantaleón, Solar. al ministro, del Solar, ¿no? Cuando lo cuestionábamos al Solar, también solicité en su momento entrevista y no me quiso dar entrevista, no, se cerró, no quería responder al tema. Bueno, no quiso dar entrevista un día, entonces lo agarré en la Feria del Libro, ¿no? Tuve que ir a preguntarle directamente, después de una presentación de un libro, sobre la problemática que existía en el caso del sitio arqueológico Pando, que había desaparecido. Un sitio arqueológico Pando que quedaba, digo, porque ya no existe, quedaba dentro del comercio. Dentro del comercio. La Huaca Pando, dentro del comercio, señores, desapareció, ¿no? Y en su momento cuestionábamos qué había pasado, qué había hecho el comercio, cuál era el arreglo del Grupo del Comercio con el Ministerio de Cultura. No quiso responder. Me acerqué, ¿no? Ese día en la Feria del Libro respondió a la mala, o mejor dicho, me trató de esquivar, pero no pude esquivar. Al final trataba de controlarse entre la pregunta, ¿no? Pero bueno, después la otra anécdota que tengo con un ministro de Cultura es Alejandro Neira, que en plena entrevista le empiezo a cuestionar. Sí. Ya habían pasado creo 20 minutos de la entrevista, le empieza a cuestionar varias cosas que suceden en el Ministerio de Cultura y no resiste la entrevista, se levanta y se va. Me dejó ahí sentado. Eso es tremendo, porque hace rato tú estabas hablando de lo que correspondía a los derechos de la ciudadanía, ¿no es cierto? Con las galerías y todo. Y ahí yo hice un matiz. Pero, por ejemplo, en estos asuntos, si realmente nos constituyéramos como una democracia genuina, todos estos funcionarios no podrían pasársela sin tener por lo menos una intervención de prensa abierta y realmente cabal, en que se puedan hacer los cuestionamientos que cualquier persona con sentido crítico y que conoce algo de los temas que están abordando puede oponer. Acá se encubren, eso es un acto completamente antidemocrático y realmente es una Pero el problema también es, mira, si vemos a quienes de entrevista la ministra Leslie Urtiaga, la ministra de Cultura, vemos Canal 7, Radio Nacional, ¿no? Por ahí a RPP, gente que no conoce el tema cultural. O que no les interesa tampoco causarles ninguna molestia para mantener el status quo. Pero sobre todo, Percy, gente que ignora, que son unos ignorantes en el tema cultural. Yo te digo así, completamente. ¿Quién es el gran conocedor en Canal 7, por ejemplo, del tema cultural actual? Nadie, en RPP menos. Son todos ignorantes en el tema cultural. Radio Nacional igual. Y hay otra cosa. El problema es que con el Ministerio de Cultura, además de los asuntos de la propia gestión, o sea, hay una serie de factores que abordan lo delictivo en todos los órdenes, ya no solamente por cuenta de lo que puede pasar con los funcionarios, sino con estas sustracciones que hice reiterativas de montos que afectan el erario que se les concede de una manera gravísima. 1 millón de soles, hablábamos de baterías, o sea, y esa cosa es como que lo van a encubrir o lo van a dejar allí y nadie más se va a enterar, no hay una fiscalización, o sea, es un asunto que no tiene un viso de solución. En resumidas cuentas, ¿no? En resumidas cuentas, se están levantando en peso el Museo Nacional del Perú. Así. Pero hay otra denuncia también en el sector cultural, y esto tiene que ver con lo que ha venido pasando en Cusco. Ahí tenemos la imagen. El título es Ministerio de Cultura ocultó por casi 13 años la destrucción de andenes incas en el Cusco. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá hay un tema bastante grave, Percy. Aquí, en esta denuncia, están involucrados
actuales funcionarios del Ministerio de Cultura de Cusco, funcionarios, exfuncionarios también, pero además traficantes de terreno, traficantes de tierra, que trabajaban al parecer conjuntamente con algunos funcionarios del Ministerio de Cultura y que ocultaron por 13 años, prácticamente, porque ahora en octubre ya exactamente se cumplen los 13 años, que habían destruido andenes en el Cusco, ¿no? O sea, a ese nivel estamos de que se puede decir que de forma organizada, tanto funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Cultura han trabajado de la mano con traficantes de terreno. Mira, la verdad que eso es una cosa que no tiene por qué sorprender a nadie que entienda de alguna forma el grado de corrupción que se ha ensimismado y expandido en todas las áreas de la administración pública, pero realmente que sigue en cultura es una muestra de discultura tremenda. ¿Qué podemos hacer con esta gente? ¿Qué podemos hacer con este ministerio? ¿Se reestructura? ¿Se acaba? ¿Se aparece un Milei? Creo que mayores razones para cerrarlo no podría hallarlo, pero... Yo siempre he dicho, primero, Leslie Urteaga hace rato debería estar ya en su casa. No sirve, no ha servido nunca como ministra. Ella está ahí por otros favores personales, ¿no? Porque tiene una hoja de trayectoria manchada, pero además, Percy, es necesaria una reestructuración profunda del Ministerio de Cultura. Mucha gente vaga ahí, en serio. Y están mal estructuradas las direcciones, las preocupaciones del Ministerio de Cultura están tan abiertamente ceñidas a esa argamasa discursiva progre, o por último ya de la izquierda más snob, que están más preocupados en valorar los matices multiculturales que son valiosos, innegablemente, pero no se preocupan en lo central que debe dar un Ministerio de Cultura, que es una vertebración de la identidad nacional y de poder constituir unidad dentro de esta diversidad de culturas que conforman al Perú. No tienen ninguna idea, ninguno de los que están metidos allí, y quizás ni de los propios académicos que sirven ni lo van a hacer, no, gente. Ni lo van a hacer. Es un desperdicio de dinero. Exacto. Porque no tienen en claro para qué debe servir el Ministerio de Cultura para un país bien constituido. Ahora, hay un tema más sobre el Ministerio de Cultura, ¿no? Hay un tema más. Vamos a ver sobre primero el video sobre estas momias que han sido encontradas en Perú, pero fueron presentadas en México, y se dice, pues, que son unos extraterrestres, ¿no? Vamos a ver el video para comentar. A ver el videito, por favor. La presentación en la Cámara de Diputados de México de 2 cuerpos momificados de presuntos seres no humanos encontrados en el desierto peruano de Palpa y Nazca no pasó desapercibida en círculos académicos, políticos y judiciales de Perú. La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, dijo que solicitará información al equipo de arqueólogos que conoció el caso en 2017, como también a la Procuraduría Pública. Existe una denuncia penal desde el Ministerio de Cultura en ese momento a algunas personas que tuvieron relación con estos señores, y justo voy a pedir la información para ver qué ha pasado. No obstante, prefirió referirse así de las momias y no como seres de otros planetas. Sobre retiro de bienes prehispánicos, porque entiendo o entendería en ese momento que son digamos, parte de restos óseos prehispánicos, ¿no? En México, el ufólogo Jaime Maussan exhibió 2 de las momias. En Perú existen otras 2. Todas han sido identificadas con los apelativos de Guaguito, Josefina, María y Albert. El caso de los seres extraterrestres tiene en Perú una connotación penal: el delito, extracción ilegal de bienes culturales en perjuicio del Estado. La Fiscalía intentó el pasado 21 de julio incautar lo que se ha calificado aquí como el fraude de las momias alienígenas, las que se encuentran en poder de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. La diligencia no concluyó, procediéndose a lacrar el lugar donde se almacenan los restos óseos. Sin embargo, el periodista peruano Joyce Mantilla, en entrevista con el noticiero local El Cuervo, defendió la tesis de los seres no humanos. El ADN de estos seres pequeños de 60 centímetros ha sido comparado ya científicamente en supercomputadoras con el ADN de 1 millón de especies de la Tierra que ya están estudiadas y no coincide con nada.
Según expertos de México, Francia, Estados Unidos y Rusia, las muestras investigadas confirmarían que los restos óseos de estas presuntas especies, que no serían humanas, tienen entre 1200 a 1800 años de antigüedad. ¿Usted qué opina? Es bastante curioso, ¿no? Esta noticia porque, bueno, estas supuestas momias, ¿no?, que ha presentado Jaime Maussan en el Congreso de México, ha despertado la atención de mucha gente, ¿no? Dice, ¿qué está pasando acá? Pero si uno revisa un poco la hoja de vida de Jaime Maussan, es también conocido por ser un farsante, ¿no? Con algunas cosas, vive de eso, ¿no? Eso es su negocio, digamos. Pero bueno, hay dos versiones al final, ¿no? Por un lado, la versión de que estas momias no son alienígenas, es decir, las hicieron acá, pues, las armaron acá. Esa es una versión, que esas momias en realidad son una farsa. Por otro lado, la otra versión es que estas momias en realidad sí son reales, son alienígenas, ¿no? Y todavía lo han comparado, dicen, ¿no? Lo han comparado con un banco de genes, ¿no? O de ADN, perdón, de ADN. Decir cualquier cosa. De ADN que no existe, ¿no? Decía, oye, pero esto se cree que son extraterrestres. Pero, ¿qué es una cosa medio esotérica, absurda? Que en todo caso, oye, si se dieran realmente las grandes investigaciones, no sería solamente una cosa de coyuntura, sino pues sería el atestiguamiento y la corroboración de que realmente existe la vida en los otros planetas, pues sería una hecatombe científica, ¿no? Un gran descubrimiento. Esto es un poco una payasada. Pero aparte de la payasada, el problema es si esto ha pertenecido al Perú y lo han trabajado arqueólogos peruanos en algún momento, claro, ¿cómo es posible que lo sustraigan? Si eso es un delito. Justamente estaba revisando el Código Penal. Sí. O sea, ese es el delito, podría estar extracción ilegal de bienes culturales prehispánicos. En el caso que fuera, pues, es el artículo 228. Supuestamente ya existe una denuncia fiscal, ¿no?, que desde el Ministerio de Cultura se ha hecho. Bueno, por lo menos han hecho la denuncia, pero igual, o sea, ¿cómo es posible que se den este tipo de sustracciones? O sea, como en los tiempos que venía la gente y se llevaba, pues, la gente, o sea, los que nos están escuchando deben enterarse que hay grandes colecciones de bienes peruanos, prehispánicos, que son dueños universales del extranjero y que no hay cuando lo restituyan al país, que no se hace ninguna gestión para que retornen todos estos bienes, ¿no? Muy preciados. Entonces, no, mira, acá está fuera de lugar todo. Y si fueran realmente, como te digo, momias alienígenas, entonces estaría dando el gran descubrimiento de la época y no es para nada el caso, ¿no? Sí, pues. Ese tipo que habla que del ADN no muestra ninguna prueba de que se ha dado una evaluación en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, hay varias cosas que están pasando en el Ministerio de Cultura. A mí me sorprende enormemente porque la gente no se entera, ¿no? Pero ese ministerio tiene unos problemas tremendos. Y repito, no sé cómo se mantiene todavía en el cargo. Bueno, sí sé cómo se mantiene en el cargo Leslie Urteaga, ¿no? Por la madrina, que es Dina Boluarte, otra persona que tenemos como presidente, que es una gran ignorante también, sentada en Palacio de Gobierno. Pero ahora hay otro tema. Y este es un comunicado que quiero leer desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué está pasando? El Ministerio de Cultura se quiere quedar con unos terrenos de San Marcos. Vamos a leer el comunicado. Dice a la opinión pública, Ministerio de Cultura contra San Marcos. El Ministerio de Cultura pretende apropiarse de un predio propiedad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicado en Girón, Carlos de los Heros, lote 8, Casa del Fundo Cueva, Buena Muerte y anexos del Valle de la Magdalena, en el distrito de Pueblo Libre, provincia de Lima, con un área de 7.754 metros cuadrados, conforme se encuentra inscrito en la partida registral número 46567404, el registro de la zona 9, C de Lima. Dicho ministerio, es decir, el Ministerio de Cultura, ha interpuesto una demanda de prescripción adquisitiva de dominio con fecha del 27 de diciembre de 2022, aduciendo que son poseedores del bien por más de 70 años, en donde funciona el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Frente a esta pretendida apropiación,
por parte del Ministerio de Cultura, esta Casa Superior de Estudios ha contestado la demanda el 12 de enero de 2023, sustentando con pruebas contundentes que el lote 8 es de propiedad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En dicho inmueble se encuentran piezas arqueológicas que pertenecen a nuestra Casa Superior de Estudios. De igual manera, el Ministerio de Cultura ha presentado una demanda de nulidad de acto jurídico en la que aducen que no es válido el contrato de donación de fecha del 19 de agosto de 1941, celebrado entre Germán Luna Iglesias y el doctor Julio César Tello Rojas, en cuya cláusula cuarta se precisa que el fallecimiento del doctor Julio C. Tello, el predio pasaría a ser propiedad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acto que fue normalizado el 3 de octubre del 2018 con partida registral número 46567404 de registro de la zona 9, sede Lima. Dicho instrumento público reviste en todas las formalidades de ley. La referida demanda ha sido contestada el 11 de septiembre de 2023 con el fin de salvaguardar nuestro patrimonio, nos dice la Universidad de San Marcos. Finalmente, se deben indicar que las dos acciones legales promovidas por el Ministerio de Cultura han sido objeto de oposición y contradicción por parte de la universidad con medios probatorios que acreditan que nuestra Casa Superior de Estudios es la propietaria del inmueble que el Ministerio de Cultura pretende apropiarse indebida e ilegalmente. Imagínate. Ahora sucede que Leslie Urteaga con el Ministerio de Cultura le quieren quitar una propiedad a la Universidad Nacional de San Marcos. Y vamos a la malicia de los otros que están buscando una nulidad de unos documentos de hace 80 años. Las cosas que hay que ver, ¿no? Bueno, con esto cerramos el programa, pero esto es lo que está pasando en ese ministerio, el ministerio de Richard Swing, y la que ahora es ministra, es la que bailó con Richard Swing también, pues, ¿no? Imagínate, pero ese nivel de ministros no tenemos. Sí, oye, tú hablas del Ministerio de Cultura y la verdad que pienso que es el Callejón de los Milagros, o, ¿no? Las 7 puñaladas. Pero ¿quién tiene la culpa de esto? La señora que está ahí sentada en Palacio de Gobierno, Dina Boluarte, otra ignorante que no sabe nada de cultura, pues, ¿no? Y el principal responsable, siempre buscando realmente ya la corrección total del pensamiento, es el pueblo que llevó a Castillo al poder y que también tuvo a Keiko como muy dispuesta para asumir la presidencia, y no solamente en la última elección, sino que lo de Keiko se retrae los últimos 3 procesos electorales. Es decir, ¿quién está labrando su ruina con mayor ahínco en medio de todas estas hecatombes y desgracias que enumeramos, sino el propio pueblo? Sí, y para irnos ya, no olvidar que también la ministra Leslie Urteaga tiene una investigación fiscal por presunta corrupción. Eso es lo que tenemos en el Ministerio de Cultura. Nos vemos